¿Alguna vez te has sentido solo? No solo una soledad momentánea, sino ese peso que parece invadir tu corazón, haciéndote creer que nadie entiende por lo que estás pasando. Quizás es exactamente así como te sientes en este momento. Déjame decirte algo, no estás solo. Hay un Dios que te ve, que conoce cada lágrima que cae de tu rostro y que entiende lo más profundo de tu ser. Muchas veces, en estos momentos de soledad, sentimos que Dios se ha alejado. Pareciera que nuestras oraciones no llegan más allá del techo, que su presencia es solo un lejano recuerdo. Pero, ¿y si te dijera que, en realidad, es exactamente lo contrario? ¿Y si te dijera que Dios usa la soledad como una herramienta para moldearnos y prepararnos para algo mucho mayor? Escucha estas palabras. Y sabemos que en todas las cosas Dios coopera para bien de quienes lo aman, de quienes son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28, sí, todo, incluso la soledad. Hoy vamos a sumergirnos juntos en esta verdad. Descubramos cómo Dios usó la soledad en la vida de hombres y mujeres elegidos por Él. Y tal vez, al escuchar estas historias, te darás cuenta de que tu soledad tiene un propósito mayor. Pero primero, quiero pedirte que te quedes aquí hasta el final. Este mensaje te sorprenderá. Y no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. Deja un comentario. Jesús está conmigo. Este mensaje enviará una fuerte señal al universo. Recuerda, tu alma ya sabe que este mensaje es para ti. Si eres uno de los elegidos, tu vida está a punto de cambiar. Quédate hasta el final. En varios puntos de la Biblia, Dios llama a sus siervos a momentos de soledad, donde pueden concentrarse plenamente en Él. Estos periodos de separación del ruido y las distracciones del mundo no son un castigo ni una forma de aislamiento dañino, sino más bien una oportunidad preciosa para el crecimiento y la renovación espiritual. La soledad permite que el alma esté quieta ante Dios, creando un ambiente propicio para la reflexión, el arrepentimiento y el fortalecimiento de la fe. Uno de los ejemplos más poderosos de esta práctica es el Señor Jesús mismo. Durante su ministerio terrenal, frecuentemente buscaba momentos a solas para estar en comunión con el Padre. En Marcos 1:35 vemos un claro ejemplo de esto. Muy de mañana, siendo aún oscuro, Jesús se levantó y fue a un lugar solitario, y allí oraba. Este versículo nos enseña que Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, comprendía la importancia de retirarse temporalmente de las multitudes, los discípulos y las exigencias de la vida cotidiana para conectarse profundamente con el Padre Celestial. Además de este episodio, la Biblia relata varias ocasiones en las que Jesús buscó la soledad antes de tomar decisiones importantes o enfrentarse a intensos desafíos espirituales. Antes de iniciar su ministerio público, pasó 40 días y 40 noches en el desierto, ayunando y orando, resistiendo las tentaciones de Satanás. Mateo 4:1-11. Antes de escoger a los 12 apóstoles, pasó toda la noche orando solo. Lucas 6:12-13. Y, en el momento más angustioso de su peregrinación terrenal, en Getsemaní, se retiró a orar intensamente al Padre antes de ser arrestado y crucificado. Mateo 26:36-39. La soledad,
cuando se vive con propósito, no es una carga ni un castigo, sino un refugio espiritual, donde podemos encontrar fuerzas para continuar nuestro camino. En medio del ajetreo del mundo moderno, donde estamos constantemente bombardeados con información, responsabilidades y preocupaciones, reservar momentos de soledad para estar con Dios puede ser uno de los hábitos más transformadores que podemos cultivar. Muchas veces buscamos respuestas, dirección y paz en fuentes externas, cuando en realidad lo que realmente necesitamos es aquietar nuestra alma y permitir que Dios hable a nuestro corazón. Estos momentos de retiro no tienen por qué ser largos ni complicados. Pueden ser unos minutos a primera hora de la mañana, un tiempo a solas antes de dormir, o incluso un día especial dedicado a la oración y la meditación de la palabra. Lo esencial es crear este espacio sagrado en nuestra rutina, permitiendo que Dios renueve nuestras fuerzas, traiga claridad a nuestras decisiones y fortalezca nuestra fe. Cuando nos alejamos del ruido del mundo y buscamos intencionalmente la presencia de Dios, podemos escuchar su voz con más claridad y experimentar una relación más profunda con Él. A lo largo de las Escrituras, Dios enseña que su pueblo debe separarse de las influencias mundanas para vivir conforme a los principios de su reino. Este llamado a la separación no significa aislamiento físico ni rechazo total de la sociedad, sino más bien un compromiso inquebrantable con la santidad y los valores espirituales que reflejan la voluntad de Dios. 2 Corintios 6:17 refuerza esta idea cuando declara: por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Esta separación tiene un propósito claro: preservar la identidad y la pureza espiritual de los hijos de Dios. El mundo, en su núcleo, está lleno de filosofías, conductas e influencias que muchas veces van en contra de los principios del Evangelio. Si los cristianos no tienen cuidado, pueden ser moldeados lentamente por estas influencias, alejándose de la verdad y perdiendo el enfoque de su llamado. Por eso, Dios instruye a su pueblo a estar alerta y evitar prácticas que comprometan su fe e integridad espiritual. En el Antiguo Testamento vemos repetidamente que Dios le ordena a Israel que no se mezcle con las costumbres de los pueblos vecinos. En Levítico 20:26, Él declara: «Seréis santos para mí, porque yo, el Señor, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos». Esta separación no implicaba arrogancia o desprecio por otros pueblos, sino más bien una responsabilidad especial de representar a Dios en la tierra. El mismo principio se aplica a los cristianos de hoy. Estamos llamados a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Mateo 5:13-14. Viviendo de una manera que refleje la naturaleza de Dios. Mantener esta separación espiritual puede, en algunas situaciones, requerir que nos separemos de influencias, entornos e incluso relaciones negativas que nos alejan de Dios. Esto no significa que debamos rechazar o tratar mal a quienes no comparten nuestra fe, sino que debemos discernir el impacto que ciertas amistades, hábitos o lugares pueden tener en nuestro caminar espiritual. 1 Corintios 15:33 nos advierte:
Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si una relación o un entorno nos está alejando de Dios, necesitamos evaluar si vale la pena continuar en él o si debemos distanciarnos para preservar nuestra comunión con el Señor. En el mundo moderno, esta separación se vuelve aún más desafiante, pues estamos constantemente expuestos a ideologías y estilos de vida que pueden socavar nuestros valores cristianos. Los medios de comunicación, la cultura popular e incluso algunas presiones sociales tratan de normalizar conductas contrarias a la palabra de Dios. En vista de esto, es fundamental que los cristianos se mantengan firmes en su fe, basando sus decisiones no en la opinión del mundo, sino en la verdad eterna de las Escrituras. Sin embargo, esta separación no debe ser sinónimo de juicio o superioridad espiritual. Al contrario, Dios nos llama a ser testigos de su amor y gracia en el mundo. Separarnos espiritualmente del pecado no significa abandonar nuestra misión de evangelizar e influir positivamente en quienes nos rodean. Jesús mismo caminó entre pecadores, pero nunca transigió en su santidad. Fue un ejemplo de pureza en medio de la impureza, mostrando que es posible estar en el mundo sin ser del mundo. Por eso, la separación que Dios desea para nosotros es una postura de fidelidad a Él, una decisión diaria de vivir conforme a sus principios, sin importar las presiones externas. Esto puede significar decir no a ciertas propuestas, abandonar hábitos nocivos o incluso terminar ciclos que nos alejan de la presencia de Dios. Pero cuando hacemos esto, recibimos algo infinitamente mayor: la promesa de que Él estará con nosotros, nos fortalecerá y nos guiará por un camino de vida abundante y eterna. La soledad también puede ser vista como un tiempo de reflexión y crecimiento personal, un período en el que el alma se aquieta para escuchar más claramente la voz de Dios. A menudo, cuando nos alejamos de las distracciones y las influencias externas, podemos ver nuestra propia condición espiritual más profundamente y entender mejor lo que Dios quiere para nuestras vidas. La soledad, cuando se vive con un propósito, puede ser uno de los instrumentos más poderosos de transformación espiritual. A lo largo de la historia bíblica, vemos innumerables ejemplos de siervos de Dios que pasaron por periodos de soledad antes de ser utilizados de maneras extraordinarias. Moisés, por ejemplo, pasó 40 años en el desierto de Madián, lejos del tumulto de Egipto, antes de ser llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel. Durante este tiempo, no solo aprendió a ser pastor, sino que también desarrolló un corazón humilde y un espíritu de dependencia del Señor. Solo después de este largo período de preparación, Dios se le reveló en la zarza ardiente y le confió la gran misión de guiar a Israel a la tierra prometida. Otro ejemplo llamativo es el de Jesucristo, quien, poco después de su bautismo, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, donde ayunó durante 40 días y 40 noches y enfrentó la tentación de Satanás. Mateo 4, 1, 11. Este período de aislamiento no fue un momento de debilidad, sino de fortalecimiento espiritual, donde Jesús reafirmó su compromiso con la voluntad del Padre y venció las estrategias del enemigo.
Si hasta el Hijo de Dios pasó por un tiempo de soledad y pruebas antes de comenzar su ministerio, ¿cuánto más necesitamos nosotros de estos momentos para fortalecernos espiritualmente? Además de Moisés y Jesús, encontramos muchos otros ejemplos en la Biblia de personas que pasaron por períodos de soledad antes de experimentar grandes transformaciones en sus vidas. Elías, después de un momento de agotamiento y desesperación, huyó al desierto y allí encontró la provisión y el aliento de Dios. David, antes de convertirse en rey, pasó años huyendo de Saúl, a menudo escondiéndose en cuevas, desarrollando un corazón dependiente del Señor. El apóstol Pablo, después de su conversión, pasó un tiempo en el desierto de Arabia, profundizando su comprensión de la fe antes de comenzar su ministerio misionero. Lo que todos estos ejemplos nos muestran es que los periodos de soledad o aislamiento no son abandono, sino preparación. Dios nunca nos deja solos. Al contrario, usa estos tiempos para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y prepararnos para desafíos mayores. A menudo, cuando nos sentimos más solos, Dios está más cerca de nosotros, trabajando en nuestros corazones de maneras que tal vez no comprendamos de inmediato. Estos momentos de separación del mundo son fundamentales para el desarrollo espiritual, la comprensión del propósito de Dios y la intimidad con Dios. Es en la soledad que podemos aprender a confiar más en el Señor, a depender menos de las circunstancias y a encontrar la verdadera paz en su presencia. Así que, si estás pasando por un periodo de soledad, no lo veas como un castigo, sino como una oportunidad para acercarte a Dios y permitirle trabajar en tu vida de maneras profundas y transformadoras. Dios también permite que sus elegidos estén solos en ciertos momentos, para que puedan reflexionar sobre sus vidas, corregir caminos equivocados y redirigir su camino según su voluntad. La soledad muchas veces no es una señal de abandono divino, sino un llamado a la introspección, al arrepentimiento y a la renovación espiritual. Dios nos conduce a estos momentos para que podamos desconectarnos de las distracciones externas y conectarnos profundamente con Él. En varios pasajes de la Biblia, vemos cómo Dios usa los períodos de aislamiento para transformar y fortalecer a quienes Él elige. El rey David, por ejemplo, pasó mucho tiempo solo en el campo, cuidando ovejas antes de ser ungido por Samuel. Fue en ese ambiente solitario donde desarrolló su intimidad con Dios. Aprendió a confiar completamente en el Señor y compuso muchos de los salmos que aún hoy inspiran a generaciones. El propio David también experimentó momentos de soledad y arrepentimiento cuando cayó en pecado, pero utilizó este tiempo para recurrir a Dios y buscar su misericordia. Un versículo que ilustra esta necesidad de estar quietos delante de Dios lo encontramos en el Salmo 46:10, donde la palabra nos dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Esta instrucción divina nos enseña que para reconocer quién es realmente Dios y experimentar su poder en nuestra vida, necesitamos aprender a silenciar nuestra alma y buscar su presencia sin distracciones. En los momentos de soledad, podemos escuchar la voz de Dios con más claridad, porque es en el silencio del corazón donde Él habla más profundamente.
Además de ser un tiempo de reflexión, la soledad también puede ser una oportunidad para corregir nuestros caminos. Muchas veces estamos tan inmersos en la prisa de la vida cotidiana, en las opiniones de los demás y en las presiones externas que nos volvemos insensibles a la voz de Dios. Cuando Él nos permite pasar por períodos de aislamiento, es como si nos estuviera llamando a un realineamiento espiritual para que podamos evaluar nuestras actitudes, identificar áreas que necesitan cambiar y renovar nuestro compromiso con Él. Esto no significa que la soledad siempre será fácil o cómoda. Por el contrario, puede ser un tiempo de desafíos, donde nos enfrentamos a nuestras mayores luchas internas. Sin embargo, Dios no desperdicia ningún momento de nuestra vida. Si nos permite pasar por esta fase, es porque quiere obrar algo en nuestro interior. Así como un alfarero moldea el barro con paciencia y cuidado, Dios usa estos momentos de quietud para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y prepararnos para lo que Él tiene reservado para nosotros. Además, es fundamental entender que la soledad que Dios permite nunca es un aislamiento absoluto. Aun cuando nos sintamos solos, Él está presente. En Isaías 41:10 nos da esta seguridad: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudo, siempre te sostengo con la diestra de mi justicia. Esto quiere decir que, aunque estemos en un periodo de silencio y separación de las distracciones del mundo, no estamos indefensos. Dios nos está enseñando, guiando y preparando para algo mayor. Así que, si estás pasando por un momento de soledad, tómalo como una invitación divina para acercarte a Él. Usa este tiempo para orar más, estudiar su palabra y permitir que Dios te revele sus planes para tu vida. Él quiere que nos entreguemos por completo a Él durante estos momentos, sin las distracciones que tan a menudo nos impiden experimentar su presencia plenamente. Y recuerda, la soledad con Dios nunca está vacía. Es un tiempo de crecimiento, transformación y preparación para lo que Él tiene reservado para ti. Finalmente, hay momentos en que Dios nos llama a estar solos porque quiere usarnos de una manera única y especial. Estos periodos de soledad no son accidentales, sino que son parte de un plan divino mayor. Puede ser que Dios nos esté preparando para una misión, equipándonos para servir de una manera más enfocada, o formándonos para algo grande en su obra. A veces esta separación es necesaria para que podamos discernir su voz sin la interferencia de las distracciones mundanas o las opiniones de los demás. A lo largo de las Escrituras vemos innumerables ejemplos de personas que fueron tomadas de la multitud para ser enseñadas y transformadas por Dios. Moisés fue llamado al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley. Juan el Bautista vivió en el desierto preparando el camino para el Mesías. Jesús mismo a menudo se retiraba a lugares solitarios para orar. Estos tiempos de aislamiento no fueron tiempos de inactividad, sino más bien de profundo crecimiento espiritual, donde cada uno de ellos fue capacitado para cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Un ejemplo sorprendente de esto es la historia del profeta Elías. En 1 Reyes 19, 11, 12, Dios lo llama a un encuentro solitario. Salió pues y se puso a la entrada de la cueva. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo:
¿qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y yo he quedado solo, y procuran matarme. Elías estaba exhausto, sintiéndose solo y desanimado, después de enfrentarse a los profetas de Baal y sufrir amenazas de la reina Jezabel. Creía que era el único fiel que quedaba y que llevaba una enorme carga en su misión profética. Sin embargo, Dios no lo reprendió por sus sentimientos. En cambio, lo llamó a un momento de soledad y le habló de una manera inesperada. El pasaje continúa describiendo cómo Dios no se manifestó en un fuerte viento, un terremoto o fuego, sino en un susurro suave y apacible. Esto nos enseña que no siempre escuchamos la voz de Dios en el ruido y la agitación, sino más bien en el silencio del alma. Cuando todo a nuestro alrededor está en silencio, cuando nos alejamos de las distracciones y el ruido del mundo, podemos percibir más claramente la guía de Dios para nuestras vidas. Este principio es profundamente relevante para nosotros hoy. A menudo queremos respuestas de Dios de inmediato, esperando grandes y visibles manifestaciones. Sin embargo, Él a menudo habla de manera sutil, en lo profundo de nuestro corazón. Es en la quietud que Él nos enseña, nos fortalece y nos dirige. Además de Elías, muchos otros siervos de Dios pasaron por periodos de separación antes de ser utilizados poderosamente. José fue vendido como esclavo y encarcelado en Egipto antes de convertirse en gobernador y salvar a su familia de la hambruna. Pablo pasó años preparándose y estudiando antes de convertirse en el mayor misionero de la iglesia primitiva. Estos tiempos de aislamiento fueron cruciales para equiparlos, para cumplir el llamado de Dios. Así que si Dios te ha permitido pasar por un periodo de soledad, no lo veas como un castigo, sino como una preparación para algo mayor. Puede que Él te esté enseñando algo profundo, fortaleciendo tu fe o allanando el camino para un nuevo propósito en tu vida. La soledad, cuando se experimenta en la presencia de Dios, no es un tiempo perdido, sino un tiempo de transformación e intimidad con Él. Que como Elías aprendamos a reconocer la voz de Dios en los momentos de silencio y confiemos en que Él nos está guiando, incluso cuando no entendemos completamente sus planes. Quiero que tomes esto en serio. Dios nunca nos abandona. Él está con nosotros en cada momento de soledad, moldeándonos, fortaleciéndonos y preparándonos para algo más grande. Nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5 confía en el proceso. Usa este tiempo para buscar a Dios, para escuchar su voz, para permitirle trabajar en ti. Si este video te hizo reflexionar, suscríbete al canal ahora mismo para obtener más contenido sobre cómo vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. No permitas que tus decisiones se tomen sin la sabiduría que viene de su palabra. Mantente atento y comparte este video con otras personas que también necesitan reflexionar sobre sus decisiones. Dios te bendiga.